conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos en la lección número 8 de esta serie que le hemos titulado Las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy vamos a entrar, amados hermanos, a lo que es para ver la iglesia de Filadelfia, la carta a la iglesia de Filadelfia, que va a ser algo impresionante. Creo que vamos a aprender bastante el día de hoy. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda en todo lo que vamos a hacer? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti ahora, Señor, a pedirte tu ayuda con tus escrituras, con tu palabra, Señor, que podamos comprenderla, que nos des entendimiento en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos y suplicamos, Padre. Gracias. Amén y amén. Bueno, ¿qué te parece entonces si entramos, amados hermanos, a ver los detalles de esta carta? Y vamos a, una de las cosas que vamos a ver, amados hermanos, es de que aquí se refiere bastante acerca de la iglesia novia. Bueno, vayamos a ver un poquito de historia de esta ciudad de Filadelfia para comprender un poquito más con detalle asuntos de la carta. Y miramos de que esta ciudad, amados hermanos, estaba en la provincia romana de Asia. Amén. En el oeste de lo que ahora es la Turquía asiática. Y es que algo que tienes que saber es que Turquía está en dos continentes, en Asia y en Europa. También se conoce, amados hermanos, de que Filadelfia tenía muchos terremotos. Y una de las cosas que ocurrió, y por la razón por la cual se cree de que salió esa frase de Jesús, nunca más saldrá, era por esto. Mira lo que encontré aquí en este diccionario. La región era sacudida por frecuentes terremotos. El más violento, en el año 17 después de Cristo, destruyó a Filadelfia. Y como las convulsiones sísmicas no cesaban, los habitantes se trasladaron a las afueras de la ciudad, de Filadelfia, a las afueras de Filadelfia, a vivir en tiendas de campaña. Y entonces algunos estudiosos dicen la frase nunca más saldrá tiene que ver con algo que le ocurrió a la ciudad de Filadelfia. Amén. También fue fundada por Átalo Filadelfo, amén, de Pérgamo, del cual tomó nombre la ciudad. La fundó alrededor del año 140 antes de Cristo. Y aquí en esta carta hay una frase que dice que hay una puerta abierta. Ahí en el versículo 8, miremoslo rápidamente. Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La puerta abierta que se menciona aquí tiene que ver con evangelismo, y es que eso es lo que vamos a descubrir cuando miremos el período de Filadelfia. Realmente tiene que ver con evangelismo. Pero también sabemos, amados hermanos, que la predicación de Pablo a todo Asia logró que
Filadelfia, la iglesia en Filadelfia fuera fundada. Mira lo que dice Hechos capítulo 19, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahora, Filadelfia también era conocida como la pequeña Atenitas por los numerosos festivales religiosos que la ciudad tenía. De esa manera la apodaron, según el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia. Entonces, hay bastante aquí que podemos ver. Pero vayamos rápidamente a la carta que necesitamos leer el día de hoy. Mira ahí conmigo, por favor, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Bueno, entonces, una de las cosas que usualmente hacemos es de que ponemos el nombre de la iglesia para saber qué hay ahí de profético o qué mensaje hay ahí escondido. Y es que esto no es la excepción. Una de las cosas, amados hermanos, que vamos a encontrar ahí es que la palabra Filadelfia significa literalmente amor fraternal. Y eso es todo lo que significa Filadelfia, amor fraternal. Aquí ya nos deja claro de lo que se va a tratar esta carta y también este periodo. Recuérdate que los nombres de las cartas o de las iglesias tienen que ver mucho con lo profético. Y es exactamente lo que ocurre aquí. Está hablando de un amor fraternal. Vamos a entender eso un poquito más adelante. Pero también nos damos cuenta que Jesús se presenta, amados hermanos, como el que tiene la llave de David. Amén. Y dice así: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Esto es de mucha importancia, porque en este periodo algo que va a marcar la diferencia a las otras iglesias es estos puntos. El primero es la santidad de Dios. Y esta palabra que aparece ahí es la palabra agios, en griego transliterado, que significa santo, puro, amén, dedicado y consagrado. Eso significa santo. Pero también dice que es verdadero. Y recordémonos, amado hermano, que las otras iglesias que se ha presentado Jesús no están caminando muy bien con Dios. Pero aquí se presenta como el santo y verdadero. Y es que Filadelfia realmente tipifica a la iglesia novia. Si queremos ver cómo debe de ser la iglesia novia, tienes que voltearte a ver esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, la cual, según el versículo 10, dice la palabra del Señor, que el Señor la librará de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero. Vamos a ver qué significa todo esto, porque esto se pone maravilloso, amados hermanos. Entonces, está hablando de santo, está hablando de verdadero. Y recordémonos que en todas las cartas hemos mencionado que la forma que Jesús se presenta a la iglesia tiene que ver con el mensaje a la iglesia. Y es que una de las cosas que debe de tener la iglesia novia, la cual representa Filadelfia, es santidad,
y deben de ser personas verdaderas, verdaderos adoradores, como lo dice también el libro de Juan. Miremos entonces algunos detalles acerca de esto verdadero. Esta palabra verdadero, que viene del griego transliterado alesinos, significa verdadero, verídico, auténtico, franco, sincero, digno de confianza, según el léxico griego al español del Nuevo Testamento. Entonces, amados hermanos, el Señor quiere y demanda estas dos cosas también de su iglesia: que seamos santos y que seamos verdaderos, o sea, auténticos, francos, sinceros y verdaderos. Pero también hay una tercera cosa que usa el Señor Jesús aquí. Dice que es el que tiene la llave de David. Y es que en Isaías capítulo 22, versículo 20, mira lo que se nos muestra. Esto de la llave de David realmente está sacado del Antiguo Testamento. Dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Bueno, lo que significa, amados hermanos, esta llave de David, realmente dicen los estudiosos de que la llave de David, o las llaves, mejor dicho, se usaban en el hombro, que tipificaban potestad o autoridad en medio de la ciudad. No está hablando de una llave como la que usualmente nosotros usamos, sino está mejor dicho, está hablando de una autoridad sobre la ciudad. Y es que eso era lo que iba a pasar en este periodo profético de Filadelfia. Aparte del evangelismo, iba a venir una autoridad sobre la ciudad de parte de ciertas personas. Vamos a entenderlo cuando entremos a lo profético, pero créeme, amado hermano, que tiene que ver con autoridad en la ciudad. Amén. Aquí te lo puse. Autoridad en la ciudad. Bueno, sigamos viendo porque eso se pone muy interesante. Versículo 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mencionamos anteriormente que cada una de estas cartas es dirigida a un tipo de cristiano. Y esta carta no es su excepción. Es dirigida al cristiano fiel. Y aquí el cristiano fiel, amado hermano, tipifica la iglesia novia, aquel cristiano que va a ser arrebatado y llevado con el Señor. Ahora, la pregunta es: ¿cómo se mira este cristiano? ¿Cómo es este cristiano? Porque si hacemos una encuesta el día de hoy en las iglesias, todos se van con el Señor Jesús. Todos se van en el arrebatamiento. Pero, amado hermano, al indagar un poquito más en esta carta, nos vamos a dar cuenta que hay unas diferencias bien marcadas de los cristianos y los cristianos fieles. Amén. Miremos entonces cada uno de estos puntos que nos van a ayudar. Mira, por favor, el primer punto. En primer lugar, se le llama Filadelfia a esta iglesia por una razón: por su amor fraternal. Es más, Jesús en algún momento mencionó, amados hermanos, de que el amor que teníamos unos por los otros iba a ser la señal de que verdaderamente somos discípulos de Él. Pero también el amor fraternal es tan necesario que Pedro nos dice que si nosotros no tenemos amor fraternal uno por el otro, realmente hemos llegado a ser una iglesia ciega.
Ahora, esto es de mucha importancia porque la Odisea, la iglesia de la Odisea, se le conoce como la iglesia ciega. Nosotros estamos viviendo ahorita el periodo de la Odisea y vamos a ver qué significa esa ceguera que están hablando ahí. Pero vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9, donde está esto que te menciono. Miremos qué es lo que dice. Dice, pero, déjame ver, aquí está. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es, ¿qué dice? Ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces la pregunta es, ¿de cuáles cosas? Porque aquí dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Entonces, ¿cuáles cosas se refiere Jesús aquí? Tenemos que ir a ver la lista y la lista está aquí. Mira, por favor. Dice, y me gusta la versión de la Dios habla hoy, la voy a poner en esa versión. Dice, vamos a ver, del versículo 5, aquí está. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. Entonces el primer punto es buena conducta. A la buena conducta hay que agregarle entendimiento, y no es cualquier entendimiento. Pedro se enfoca en el entendimiento acerca de Dios. Amén. Al entendimiento, el dominio propio, al dominio propio, la paciencia, a la paciencia, la devoción, a la devoción, el afecto fraternal. Ahí está, nuevamente. El amor fraternal, el afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Entonces, regresemos a la presentación y nos damos cuenta que esta palabra amor fraternal o esta frase amor fraternal es de mucha importancia y es lo que va a marcar la diferencia entre el cristiano que se va y el que se queda. Por eso, primera de Juan capítulo 4, versículo 20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, si la Odisea, la iglesia de la Odisea, se le llama una iglesia ciega, y se le llama una iglesia que no está vestida, quiere decir, amado hermano, de que ahorita tenemos que ponerle mucha atención a los puntos que tiene la iglesia de Filadelfia, porque a ellos no se les llamó ciegos y no se les llamó desnudos. Pero una de las cosas que tiene es amor fraternal. Amén. Y ya entendimos por medio de Pedro, de segunda de Pedro 1:9, entendimos que la ceguera tiene que ver con no tener estos ingredientes que nos muestra ahí Pedro del versículo 5 al 8. Amén. Entonces, vamos a ver de que en este periodo profético de Filadelfia miramos cómo la gente salió de su comodidad y mostraron un genuino amor por el prójimo. Y es que eso es lo que ocurre en este periodo ahorita que entremos. Amén. Por eso primera de Juan capítulo 3 versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La iglesia, para ser considerada iglesia novia, debe de salir de la comodidad de las cuatro paredes, amados hermanos. Esto tiene que comenzar desde los líderes, pastores y el pueblo. Debemos de salir de la comodidad. Debemos de mostrar amor fraternal. Tenemos una carta entera que tiene que ver con amor fraternal.
Aquellos que muestran amor fraternal, que están dispuestos a salir de la comodidad, son los que se les da la llave para abrir puertas que no se pueden abrir y que nadie va a poder cerrar una vez se abren. Y también, amados hermanos, son aquellos que mencionaban ahí que tienen una puerta abierta. Amén. Se le menciona como aquellos que tienen una puerta abierta. Entonces, démonos cuenta que esto es de mucha importancia. Ahora, curiosamente, este amor fraternal nos va a llevar a este otro punto. Apocalipsis 19:8. Míralo conmigo. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Y qué mencionamos de la iglesia de la Odisea? Que la iglesia de la Odisea no estaba vestida. Pero la iglesia de Filadelfia tiene amor fraternal. Y Apocalipsis 19:8 nos muestra que el lino fino son las acciones justas de los santos. Bueno, entonces, es importante, y no sé cómo más recalcar este punto, es importante que la iglesia salga de las cuatro paredes. Organiza, amados hermanos, evangelismo afuera. Tienes que hacerlo. También tienes que organizar lo que es ir a ayudar al prójimo, ir a darle de comer al necesitado, ir a aquellas personas que necesitan oración en los hospitales, ir a aquellas personas olvidadas en los asilos. Amado hermano, la iglesia tiene que salir. De esa manera nos convertimos en el cristiano fiel, el cristiano que tiene amor fraternal. Con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va guiando en todo. Él es el que te deja claro qué es lo que se debe de hacer. Entonces, miremos el segundo punto. Ahora, otro de los puntos importantes es este, que a esta iglesia es la única que se le presenta como santo y verdadero, dando a entender que esto es lo que va a requerir de esta iglesia y de este tipo de cristiano. Ahora, es interesante, amado hermano, que toda la descripción de la forma que Jesús se presenta a las iglesias realmente aparece en el capítulo 1, versículo 12 en adelante. Pero estas palabras, santo y verdadero, no aparecen en esa descripción. Miremos, por favor, Apocalipsis 1, 12 en adelante. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Te das cuenta? Están enseñándole a Juan todo lo que después él va a mostrar en las cartas. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Algunas de estas cosas las va a usar Jesús en sus cartas. Por ejemplo, versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y ahora agarra esas descripciones, algunas de ellas, y las usa en las cartas. Pero, amado hermano, santo y verdadero no está en esas descripciones. Es exclusivo para esta carta, para esta iglesia, para este tipo de cristiano. El Señor demanda que nosotros seamos santos. Ahora, mira lo que dice 1 Pedro 1:15 al 16. Sino como aquel que os llamó
es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Lo tercero que vamos a aprender de esta carta, amados hermanos, es que debemos de ser constantes o perseverantes. Mira por favor el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10. Dice así. Capítulo 3, versículo 10 dice así. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Bueno, ahí aparece en la Reina Valera como paciencia, pero en las otras versiones aparece como constancia. Mira lo que dice, cómo lo dice la Dios habla hoy. Has cumplido mi mandamiento de ser constante. En otras aparece como perseverante. Paciencia, constante o perseverante. Y es que es importante esta palabra constancia, que aparece ahí del griego hupomone, significa paciencia, perseverancia, persistencia, constancia, esperanza. Y es que esto es exactamente, amados hermanos, persistencia o hupomone es aquello que es formado en el atleta cuando está pasando diferentes situaciones en la carrera. Aguante también es otra de las definiciones de esta palabra, el aguante. Y es que el aguante se forma solamente de estar corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y mejorando una tras otra vez. Esa es la palabra que usan ahí. Nosotros necesitamos tener perseverancia, aguante, persistencia. Es de mucha importancia y esta es una de las características de la iglesia novia. La iglesia novia es aquella que tiene amor fraternal. La iglesia novia es aquella, y el amor fraternal mencionamos, es aquel que sale de su comodidad para ir a ayudar al necesitado, aquel que no ha escuchado de Cristo. Pero también se nos habla de ser santos y verdaderos. Y también de ser constantes y perseverantes. Y formar aguante. Amén. Bueno, ahora hay un tema de mucha importancia. Es que hay varios temas en esta carta que tenemos que tocar. No los vamos a poder dejar pasar solo así. Uno de los temas que hay en esta carta que son de mucha importancia es: ¿la iglesia pasará la tribulación? Amén. Miramos ahí en Apocalipsis 3:10 que se nos habla de que el Señor la va a guardar, a esta iglesia la va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero. ¿Por qué es que nosotros creemos que la iglesia no pasa por la tribulación? ¿Por qué creemos de que Jesús se la lleva antes? Bueno, realmente lo creemos basado en la palabra de Dios. Una de las cosas que vamos a ver, amados hermanos, es que Dios no nos ha puesto para ira. La Biblia dice que Dios nos ha salvado de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y dicho sea de paso, es importante que miremos ahí en 1 Tesalonicenses 1:10 y 1 Tesalonicenses 5:9. Porque la epístola que va con esta carta es la epístola a los tesalonicenses. Miremos lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses 1:10. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Y qué dice, hermano? ¿Quién nos libra de la ira venidera? Una de las cosas que tienes que saber de Tesalonicenses es que Tesalonicenses tiene que ver con la venida del Señor en secreto. Primera de Tesalonicenses. La venida del Señor en secreto. La segunda carta de Tesalonicenses tiene que ver
con la venida del Señor en juicio. Es su segunda venida cuando viene a juzgar. Entonces, una es en secreto y la otra es en juicio. Es interesante que aquí se menciona claramente que Dios no nos puso. Dios nos libra, Jesús nos libra de la ira venidera. El capítulo 5, versículo 9, dice: porque no nos ha puesto, ese era el otro verso que iba a mencionar, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, démonos cuenta, ¿qué es la tribulación? La tribulación es la ira venidera. Dios no nos puso para eso. Dos versos claves que nos dice lo mismo. Ahora, miremos qué más, porque hay más. Creemos que la iglesia no pasa la tribulación porque la Biblia claramente dice que va a ser como los días de Lot y de Noé. Amén. Y claramente Lot y Noé nos damos cuenta que la ira en sus tiempos no vino hasta que Lot y su familia estuvieran a salvo y hasta que Noé y su familia estuvieran a salvo. Amén. Ambos fueron salvos antes del juicio que vino a sus generaciones. Los pusieron a salvo antes. En la palabra del Señor encontramos esto seguido, que el Señor pone a salvo a su gente antes de la ira. Amén. Y notamos, amados hermanos, también que Jesús mismo lo prometió. Ahí en Apocalipsis 3:10, que ya lo estamos viendo, pero también en Lucas 21:34 al 36. Miremos ese otro que no lo hemos visto. Lucas 21:34 al 36. Mire lo que dice. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad. Amén. Velad, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Te das cuenta? Entonces nos damos cuenta que nosotros podemos escapar de todo lo que va a venir. Jesús prometió que Él nos iba a librar del tiempo de prueba que va a venir a toda la tierra. Pero también, amados hermanos, hay una diferencia bien marcada entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesús. Ahora, vayamos rápidamente ahí a lo que es el cristiano fiel que es arrebatado. Amén. Y miramos, aquí está la figura de Juan el amado. Y Juan el amado, ahí en el capítulo 4, versículo 1, amados hermanos, se muestra esta escena. Ahora, esta escena es de mucha importancia en Apocalipsis. Te la voy a explicar por qué. Mira lo que dice el versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, ¿por qué es importante esta escena del capítulo 4? Porque en el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis se está mencionando seguido la iglesia o las iglesias. Pero en el capítulo 4 se deja de mencionar la iglesia. En el capítulo donde se está arrebatando a Juan el amado, para irle a enseñar lo que sigue después. Y no aparece la palabra iglesia nuevamente
hasta el último capítulo de Apocalipsis, como dando a entender que la iglesia no pasa ninguna de los acontecimientos que vienen a la tierra, sino que Juan, siendo figura del amado, ¿verdad? Del discípulo amado, o mejor dicho, Juan siendo el discípulo amado, figura de la iglesia amada, no pasa tampoco la tribulación y la gran tribulación. Es más, es hasta el capítulo 22, versículo 16 de Apocalipsis, donde se menciona nuevamente las iglesias, la palabra iglesias. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, nos damos cuenta de la escena de este capítulo 4, versículo 1 y 2, porque es de mucha importancia que le pongamos atención. Miremosla para que la estudiemos un poquito. Dice que encontró una puerta abierta en el cielo. Ahora, esto es muy similar a lo que dice también 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Míralo conmigo, por favor. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Interesante, ¿no? Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, se nos dice claramente aquí en este pasaje de Apocalipsis, dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. Tesalonicenses nos dice que es una voz como de trompeta, como trompeta de Dios. Y Tesalonicenses también nos deja claro de que va a ser en el aire. Amén. Y que vamos a recibir al Señor en las nubes. Aquí se nos muestra una puerta abierta en el cielo. O sea, nos están dando detalles. Primera de Corintios ahora le va a agregar un poquito más. Primera de Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, nuevamente esa trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, también menciona 1 Corintios 15:52 que va a ser en la final trompeta. Y aquí ya se nos había hablado de trompeta. Y se nos decía quién es el que suena la trompeta o como de trompeta. Ahí en Apocalipsis 1:10 al 11. Míralo conmigo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al 11. ¿Lo tenemos? Dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, esto ya lo pasó Juan, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, nos damos cuenta de que es el mismo Cristo Jesús el que su voz suena como de trompeta. Amén. Ahora, aquí le dice: sube acá. Amén. Y al instante, versículo 2, nos deja claro lo de transformados de 1 Corintios 15:52. Al instante, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amado hermano, el capítulo 4, versículo 1, es una figura de lo que va a pasar con la iglesia antes de la tribulación. El capítulo 6 sabemos de que son los primeros sellos.
en adelante. Y no aparece la palabra iglesia o iglesias hasta el último capítulo para alentar a la iglesia a que esté alerta. Entonces, hay bastante aquí. Pero sigamos viendo porque ahora se va a poner bien interesante. ¿Qué es ese período profético de la iglesia de Filadelfia? Lo vamos a estudiar. Vayamos entonces a ver lo profético de la carta a Filadelfia. Entonces, el capítulo 4 de Apocalipsis es una figura del arrebatamiento de la iglesia. Hay bastante material ahí. Están hablando del discípulo amado. La iglesia es la iglesia amada. Es aquella que se dio por completa, ¿verdad? Para el servicio del Señor. Pero aparte de eso, amado hermano, en el capítulo 6 comienzan los sellos y después las trompetas y después las copas. Y nos damos cuenta que no se menciona esa palabra iglesia o iglesias hasta el último capítulo de Apocalipsis. Así que preparémonos, alentémonos unos a otros con esta palabra, como dice su palabra. Miremos entonces ahora rápidamente lo que es el período de Filadelfia o lo profético de la carta a Filadelfia. Este, amados hermanos, es el período de la iglesia fiel. Es el período de los misioneros, aquellos que salieron de la comodidad de sus hogares y de las cuatro paredes de la iglesia y, amados hermanos, fueron a evangelizar. Fueron a hablar de Cristo, fueron a dar su vida completa por la gente, por el amor fraternal. Por ejemplo, este personaje, misionero a la India, 1761 a 1834. Se considera, amados hermanos, uno de los pioneros de lo que son las misiones actuales. Mira lo que tengo aquí en mis notas. A fines del año 1793, Carey partió para la India. Cuando llegó a Calcuta, en noviembre de ese año, descubrió muy pronto que allí había grandes obstáculos que vencer. Toda su familia sufrió de una dieta inadecuada y muchas enfermedades, y su esposa también contrajo una enfermedad mental. Además, la fe hindú y el sistema de casta parecía impedir a los indios aceptar el cristianismo. Aparte de eso, cuenta, amados hermanos, en sus libros, en sus cartas hablaba de los muchos dioses y ritos que vio. En las calles hacían altares grandes con sus ídolos y llevaban sus ofrendas de comida y flores, junto a música que él catalogaba como horrible. Estos ritos se prestaban para enriquecer más a los ricos, que eran los que ponían el altar, y los pobres eran los que llevaban las ofrendas. Interesante. Otro rito que presenció muchas veces y del que hablaba en contra era el ritual de arrojar a niños pequeños al río como sacrificio a los dioses. Predicó por muchos lugares de la India, fue a zonas aisladas llenas de animales salvajes. Comentaba que a veces caminaba por kilómetros y al llegar debía hacer a un lado el cansancio para compartir de Cristo. En medio de serpientes, a veces tigres y chacales. Sus pies recorrieron muchos lugares y por años. Y lo más impresionante de su trabajo es de que pudo traducir la Biblia a unos 40 idiomas y dialectos de la India. Mira lo que tengo aquí en estas notas. En 1834 había ayudado a traducir algunas partes de la Biblia en unos 40 de los idiomas o dialectos de la India. Los historiadores dicen que Carey estableció un buen fundamento sobre el cual los cristianos indios pudieron edificar.
y también alentó a muchos europeos a aceptar su papel en la obra misionera. Miles de creyentes en Inglaterra y América que han sido inspirados por su ejemplo han dejado sus propios países para predicar el evangelio a través del mundo. Entonces usted puede entender por qué Carey es a menudo llamado el padre de las misiones modernas. Estos personajes, amados hermanos, solo vamos a poder ver 3 el día de hoy por el tiempo, pero estos personajes dieron su vida entera. Fueron a ser pioneros de algo que no estaba instituido. El día de hoy vamos nosotros a hacer misiones y ya hay grupos, ya hay iglesias a las cuales se van a dar, ¿verdad? Llega uno y la misma iglesia le da hospedaje a uno. Esto no era así en este entonces. Era muy diferente las misiones de este entonces. Ellos realmente iban, amados hermanos, a estar en la misericordia del Señor, en las manos del Señor, para que el Señor proveyera un lugar donde estar, una comida, alimentos y todo. Entonces, estas personas realmente dieron ese amor fraternal, amén, por el prójimo. Mira este otro personaje, también muy popular, David Livingstone, misionero para el África. Mira lo que tengo aquí en mis notas acerca de David Livingstone. Dice, cuando Robert Moffat, un misionero escocés, vino a su tierra nativa a reclutar ayudantes, se encontró con la furia de un fuerte invierno. Cuando llegó a la iglesia donde iba a predicar, notó que solamente un grupo pequeño de mujeres había llegado a escuchar. Su predicación estaba basada en Proverbios 8:4. Oh hombres, a vosotros clamo. O sea, era una predicación para varones. Pero se encontró que por la lluvia y la tormenta solo habían llegado las mujeres. En su dilema, casi ni nota a un joven que había venido a operar el órgano esa noche. El doctor Moffat dio el mensaje sin ninguna esperanza esa noche. Nadie se apuntó a ir al África esa noche. Solamente aquel joven que ayudaba en el órgano. Ese joven fue a la escuela, tomó un doctorado en medicina y después estuvo el resto de su vida ministrando las tribus no aún alcanzadas del África. Su nombre, David Livingstone. David Livingstone fue la persona que Dios levantó para llevar el evangelio a las tribus de África. En Gran Bretaña es considerado un héroe nacional. Él también, amados hermanos, en la comodidad de su casa, de su iglesia, ahora está atendiendo el llamado que se está haciendo. David Livingstone fue hallado un día por sus fieles africanos en posición de rodillas orando a Dios. Y se retiraron, pero al ver que tardaba se dieron cuenta que había muerto en posición de oración. Estos personajes lo dieron todo. Miremos este otro, llamado Moody, que vivió del año 1837 a 1899. Ahora, ojo, démonos cuenta que aquí estamos llegando ya al final de este periodo. Según los estudiosos, este periodo terminó en el año 1900 y en el año 1900 comienza el periodo de la Odisea. Pero Moody nos va a enseñar una gran lección de algo que le pasó en 1871. A él le ocurrió algo que marcó su vida. Miremos lo que le ocurrió. Dice, el 8 de octubre de 1871, Moody fue a predicar a una de las iglesias más grandes con el sermón titulado ¿Qué haremos con Jesús?, llamado el Cristo, sacado de Mateo 27:22. Al final de su mensaje le comunicó a la congregación que meditaran en estos textos toda la semana y que el próximo domingo vendremos al Calvario y decidiremos qué hacer con Jesús. Por el resto de su vida lamentó esto, ya que esa misma noche comenzó el gran incendio de Chicago, donde se destruyeron una cantidad enorme de edificios, amados hermanos.
y murió mucha gente, y mucha gente quedó lo que es sin casa, sin un hogar, sin un lugar donde vivir. Amados hermanos, Moody lamenta esto que ocurrió, porque para mucha gente el mañana nunca llegó esa noche. Quise terminar con esta historia porque quería mostrarte la importancia que es de nosotros predicar el Evangelio. Nunca sabemos cuándo es el último día de los seres que nos rodean, de la gente que trabaja con nosotros, de la familia que no conoce de Cristo. Así que esta carta tiene que ver con la iglesia novia que va más allá de su comodidad para ir a evangelizar y predicar el Evangelio. Y es que cuando estudiamos la parábola de la perla de gran precio, dice así: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, aquí hay unos detalles muy impresionantes. En primer lugar, amados hermanos, están hablando de un mercader. Aquí no es como la parábola anterior del tesoro escondido. El tesoro fue encontrado, pero en esta parábola de la perla era buscada entre varias. Eso es muy diferente. Vamos a darnos cuenta por qué. ¿Por qué perla? Pero lo segundo es de que el que busca estas perlas es alguien experto en esa rama. Es un mercader. El tesoro escondido mencionamos que fue hallado por aquellas personas, tipificaba aquellas personas como los reformadores que encontraron verdades bíblicas. ¿Te recuerdas? Pero aquí es muy diferente. Estamos hablando de un mercader, alguien que sabe lo que está haciendo. Y esto aquí tiene que tipificar a Jesús. Alguien que sabe lo que está haciendo y se dedica a buscar perlas preciosas. Lo segundo que vamos a ver es que la perla preciosa tipifica la iglesia novia. Mira lo que encontré acerca de las perlas. Las perlas se forman del sufrimiento. Cuando entra una basurita o una herida, la ostra lanza un líquido llamado nácar hasta formar una perla. Es interesante porque la iglesia también es formada en el sufrimiento. Es formada por medio de pruebas. La perla preciosa tipifica la iglesia novia. La iglesia que es formada por medio de pruebas. Y a mí me gusta mucho la comparación de perla porque la comparación también nos da una idea de la unidad que debe de tener la iglesia. La perla es una sola. Amén. Pero también se nos dice que el mercader la compró. Curiosamente, 1 Pedro 1:18 también nos dice algo muy similar. 1:18 y 19. Mira lo que dice. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, fuimos comprados, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y termino con esto. La perla preciosa, figura de la iglesia, nos puede enseñar varias cosas acerca de la iglesia. Las perlas se forman del sufrimiento de una ostra. La iglesia también se forma de muchas pruebas. Segundo punto, las perlas se forman en las profundidades del mar, en el fango y suciedad. Nosotros fuimos sacados de la suciedad para hoy ser parte de la iglesia de Cristo. Y por último, las perlas se forman en lo secreto, donde nadie las mira.
la iglesia novia está siendo formada en lo secreto. La epístola que va de la mano con esta carta es la epístola a los tesalonicenses. Amén. Recordémonos de que esta epístola o estas epístolas, el tema principal es la venida de Cristo. Ya te lo había mencionado. Recuérdate que la primera epístola a los tesalonicenses tiene que ver con la venida del Señor en secreto, y la segunda tiene que ver con la venida del Señor en juicio. Amén. Y las palabras más usadas son estas: creer, regocíjate, amor, consuelo, venida, esperanza. Amén. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Hemos llegado al final de esta carta y te espero, por favor, para la próxima semana, para la última clase a la iglesia de Laodicea. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.